David le pasó lo mismo. Ahora yo soy rey de Israel. Y se enfrenta a una lucha grande en la vida de David porque él quería ser el rey, pero no era fácil. Dios le había dicho y lo había ungido ese día con ese aceite especial: tú serás el próximo rey de Israel. Pero estaba Saúl ahí. Y él respetó a Saúl. Él no dijo: ahora yo soy el rey, quítate Saúl. Él esperó que fuese Dios que lo puso el rey, quítase a Saúl. Amén. ¿Cierto? Amén. Y entonces él continúa en ese camino esperando a que Saúl sea quitado. Y es más, se hizo tan amigo del hijo de Saúl, de Jonathan, que eran como hermanos. Es decir, que no había ni siquiera su intención de traicionar a Saúl utilizando la amistad de Jonathan para seguir a su propio padre, sino que amaba a Jonathan con todo su corazón, como un hermano. Y él esperó en Dios. Dios me ha llamado, Dios sabe lo que va a hacer conmigo. Yo sigo en mi recto camino. Él no intentó nunca hacerle mal a nadie. Si usted lee la Biblia, David era un hombre justo. David no era un hombre malo, no era un sanguinario, no era un hombre perverso, no era un hombre desobediente. Era sujeto al profeta Samuel, era sujeto, amaba las cosas de Dios, tanto que le decía el cantor, cuando lo llama para espantar el espíritu malo a Saúl, dice que él cantaba sus armonías, cantaba con su arpa, y le cantaba a Dios y hacía versos, y su voz era bonita y su canto era transparente, de tal manera que esa alabanza alejaba los espíritus. Porque a veces no significa que usted cante, porque si mi corazón está lleno de cosas, mi canto no mueve nada. Pero si mi corazón está limpio y yo le canto con sinceridad a Dios, te aseguro que todas las cadenas se rompen y pasa algo cuando uno canta. Amén. Amén. Y él componía con toda esa sinceridad de lo que él quería en sus salmos. Y David tuvo toda esa lucha porque él, Dios me ha puesto como rey. Pero Saúl, con ese espíritu maligno y desechado por Dios, se opuso y David le tocó esconderse, huir de su presencia. En fin, llega el día de la batalla de Saúl con sus hijos y estos mueren en batalla y por fin van a declarar entonces a David rey. Oportunidad tuvo de matarlo cuando estaban en las cuevas de allá de Gedi. Tuvo oportunidad de matarle muchas veces, pero él no levantó su mano. Dijo: levantaré yo mi mano contra el ungido de Dios. Porque él se conocía lo que dice la palabra: no maldecirás al príncipe del pueblo. Amén. Él sabía que si se iba en contra de lo que dice Dios, ¿a quién le va bien? ¿A quién? Si usted sabe en contra de lo que dice el hermano, por más que usted crea que está haciendo lo correcto, a usted le va mal. Yo no sé cuánto. Yo no sé. Saúl, después de que había proclamado rey, pasaron 20 años. Y de pronto David hubiera dicho: Señor, pero tú me nombraste rey. Quitado ya. ¿Qué tanto hace este hombre ridículo ahí que no te respeta, que es un irreverente? Que él no dijo nada de eso. Si Dios lo tiene ahí se queda. Y si Dios lo quita, lo quitará. No levantó su mano y su mal pensamiento contra él. Hasta que llegó el día que los mismos enemigos de Saúl lo derrotaron. Y por fin David es declarado rey de Israel. Y tuvo todos los privilegios de ser un rey. Tuvo el pueblo de Dios, la niña de los ojos del Señor, a su cargo. Tuvo mujeres. Tuvo los mejores soldados, las mejores tierras. Tuvo de venir a su mujer Milca, hija de Saúl, pero a él no le importó. A él no le importó cuando llevaba el arca, no le importó que tú fueses mi enemiga. Yo quiero poner a Jerusalén como capital de Israel y quiero poner allí el arca y los lados de los filisteos, pasando por donde los Gedón y todo esto. Y él se vistió de sacerdote y bailó y estaba contento, regocijado, porque estaba en la presencia de Dios. Cuando uno está en las cosas de Dios, hermano, a uno se le paran los pelos y uno se llena de emoción, de gloria al saber que Dios está con uno. Y las cosas con David marchaban bien. Y le había dado 1000 batallas, las cuales no le dio a Saúl, se las dio a él. Y él pudo entender que cuando adoraba a Dios allí en el monte, su fidelidad, que él escribía: oh, tu fidelidad, Señor, él supo que era verdad.
Cuando miró las misericordias que Dios lo libró del enemigo, dijo, cuando uno escribe, tus misericordias son ciertas, es porque uno lo ha vivido. ¿Qué puede decir eso si no lo ha vivido? ¿Qué sabe usted de misericordia si Dios no te ha librado del enemigo delante de tus ojos? No te ha sacado de una enfermedad, no te ha sacado adelante en algo, sino que te has avergonzado. Tú no puedes escribir nada de eso. Pero también empezó a escribir de cómo era la misericordia de Dios, de cómo era su fidelidad, su bondad, su diestra, y él pudo confirmar que lo que él sentía en el Espíritu Santo, esto era vivido y era verdad en lo que vivía. Amén. 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 Por eso nosotros, si usted va a hablar de Dios, hermanos, cerciórese de estar viviendo bajo la voluntad de Dios, de estarle sirviendo para poder decir, si ando en integridad, Dios me ayudará, Dios me guiará, me plantará junto a corrientes de agua, me pastoreará en buenos pastos, porque yo siempre vivo eso. David lo pudo sentir en su corazón, lo pudo vivir, pero yo no sé qué le pasó a David. Yo no sé si a veces, yo le digo aquí a algún hermano, a veces, hermano, ¿será que te cansas de venir a la casa de Dios? ¿Será que te hastías de tomarte su delicia, de su piel? ¿Te aburre de estar aquí sirviéndole? ¿Qué es lo que le pasa al hombre? Que no es que esté deseando la afuera, porque yo no sé si está luchando con lo que está afuera, pero sí es que en la casa de Dios hay delicias en su diestra, en su presencia. Y algunos se aburren. Y David estaba aquí en su casa. Y yo no sé si él se había aburrido, pero deseó a aquella mujer llamada Betsabé. Pero David, si quiere todas las mujeres que tú quieras, y deseó a esa mujer. Y el problema no era que era una mujer, sino que era casada esa mujer, y era de uno de los mejores soldados. Y llega y peca David con esa mujer. Nunca lo había hecho. Él ni se le había ocurrido, pero yo no sé si el estar a veces tan cómodo me invita a mí a salir de los parámetros de Dios, de los linderos de Dios, y empezar a desobedecerlo. Que Dios nos guarde, hermano, porque yo creo que cuando las cosas andan bien es cuando más tengo que servir a Dios. Cuando las cosas andan como en rueda, ¡ay, qué paz, qué salud, qué prosperidad! Entonces cuando yo más tengo que servirle a Dios. Porque entonces viene la aflicción y dice, ahora sí te quiero servir, pero ahora no tienes tiempo porque tienes mucho trabajo, ahora no tienes tiempo porque estás enfermo, ahora no tienes tiempo porque estás muy ocupado, y entonces ya no puedes hacer nada. Hay que hacer cuando Dios te ha bendecido, te sírvele con más ganas. Pero a veces cuando Dios nos bendice, como que me echamos, como dice, no sé si entiende la expresión, ahí se tira en la mata, ahí. Y David le pasó lo mismo, de tal manera que peca con Betsabé y oculta su pecado, pero aquel que lo había llamado lo estaba mirando. A él no lo pudo engañar. Y pasa el tiempo y la mujer está embarazada y viene el esposo, y como le dice que estoy embarazada si tú estabas en la guerra, y empiezan a tratar de engañar al esposo para que le metiera gato por liebre. Y el hombre le dijo, no, Señor, ¿yo qué voy a hacer para mi casa? Yo soy de Israel, en guerra, yo tengo que estar aquí en la casa de Dios, yo tengo que estar aquí a la orden de mi rey, yo no voy para mi casa. No hubo forma, lo emborrachó, lo regañó, lo mandó, y no hubo manera que ese hombre se fuera a casar con su mujer. Y David no podía tapar ese pecado. Y se le ocurrió entonces otra maldad en su corazón: matar a Urías el Eteo. Le dice al general, no se ponga al frente de lo más recio de la batalla para que este hombre muera. O bueno, cualquiera que estaba, alguien le tocaba al frente. Me imagino que de pronto él muera de los del frente, era de los de atrás, pero ahí estaba en el frente, y los primeros del frente son los que caían, los primeros que caen. Y muere Urías el Eteo. Se acabó el problema para David, pero también había cometido dos pecados graves delante de Dios. Y él no le había fallado. Yo no sé cómo se sentiría él. Él no le había fallado. Dice la palabra del Señor que entonces llega el profeta Natán y le dice estas palabras. ¿Por qué?
pero estuviste en poco la palabra de Dios, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tu mujer delante de tus ojos y la daré a tu prójimo, el cual ya se va con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de Israel y a pleno sol. Dos profecías en una: la espada y las mujeres en pleno sol. Y dice la palabra del Señor que comienza esa tragedia de David. Su primer hijo con Betsabé se muere. Hay gran llanto para él. Sin embargo, él toma a Betsabé de mujer. Y empiezan los problemas familiares. Amnón se enamora de Tamar, su hermana, y se acuesta y la viola. Vergüenza para David. 2 años después llega Absalón, enojado contra Amnón, y no se lo perdona y lo manda a matar. Y le toca huir a Jesús. Pero cuando él regresa, entonces quería el trono de David. Y mire, todo esto suena a espada. La muerte de un hijo, una hija violada, el otro huyendo, y ahora el otro está en las puertas del templo diciéndole: ¿dónde vas tú? No, voy para la casa del rey. Pues ven, yo te voy a dar consejo porque él no tiene tiempo. Y empezó a ganarse el pueblo. Y David empezó a enterarse de esto. Y Absalón se robaba y se robaba el pueblo, y claro, como era hijo del rey. Y él pensó: no me ganará este pueblo, porque había maldad en su corazón de Absalón, de odiar a su padre, de pronto por su pecado o por la profecía que había dado Natán. Y ahora hay espada en la casa de David, de tal manera que cuando Absalón toma Jerusalén, entonces David y los suyos huyen, porque él no quería que hubiese muerte en Jerusalén, no quería que muriera inocente. Le salió huyendo, y dice la palabra del Señor. Mira lo que dice la palabra del Señor. Segunda de Samuel 115:14 dice: entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros, y hiera la ciudad filo de espada. Y miren lo que pasa allí en el Getsemaní. Y David subió la cuesta de los olivos, es decir, subió el monte de los olivos, y dice: y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, e iban llorando mientras subían. Un hombre que había cometido un pecado iba subiendo por el Getsemaní, lamentando su pecado, lamentando lo que le había acontecido, lo mal que se había portado. Iba descalzo con su cabeza cubierta, iba pensando en aquella traición a Dios. Lo que le estaba pasando se lo merecía, pero esta vez Getsemaní no era el lugar donde fluía el aceite para ungir o el aceite para sanar, sino que era un aceite para lamentarse, un aceite de amargura, un aceite de dolor, porque el pueblo se levanta en guerra y se levanta gracias a su hijo, y su hijo lo toma, y después de esto Absalón es perseguido por el ejército de David y es muerto por Joab con unos dardos en su corazón, y muere Absalón, y David llora también a Absalón, y entra en dolor acordándose de lo que dijo el profeta: no faltará la espada en tu casa. Pero fíjense lo que había hecho antes de tomar el poder Absalón. Dice la Biblia aquí, dice: entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Mire esa injusticia. La Biblia dice: no conocerás la desnudez de mujer. Y Absalón, como tenía un corazón perverso, mandó a todas las concubinas de David, las desnudó delante de todo Israel, y se llegó a todas ellas.